una vez más, bienvenidas una vez más a su espacio Diálogo Académico Online, donde discutimos y conversamos sobre las ideas sobre las que se edifican nuestra realidad. Usted se ve perfectamente, maestro, no se preocupe, y lo escuchamos perfectamente. Hoy tenemos un maestro de maestros de Es que no generaciones. me veo, mamá. Y que, maestro, pero lo vemos a usted. Nosotros sí lo vemos. Bueno, ok, Sí, porque nosotros aquí lo vemos perfectamente. se me puso una raya aquí y no lo veo. Exacto. Aunque se vea una raya, nosotros usted lo vemos perfectamente, que es lo Sí, importante. ok. Tenemos al doctor Carlisle González Tapia, un maestro querido por la comunidad académica dominicana y que recientemente pues acaba de publicar varios libros, ¿no? Dos libros. Tres grandes neurociencias: psicolingüística, neurolingüística y psicolingüística, y otro libro, neurociencias y neuroescritura. Es sobre la base de estas publicaciones, que parte de ellas la desarrolló también Es la segunda edición. La segunda edición, así es. Uh-huh. Entonces, que lo publicó la editora universitaria de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y hoy viene a conversar con nosotros sobre neuroeducación en los tiempos que corren. Bienvenido, maestro, qué placer tenerlo con nosotros. Y el maestro Carlisle se presenta solo, ¿no? Tiene una amplia, ya es conocido por la comunidad académica, tanto por sus estudiantes como por las publicaciones que ha tenido durante toda su vida. Maestro, bienvenido, qué bueno que está con nosotros. Maestro, ¿de qué hablamos cuando hablamos de neuroeducación? Sí, muchas gracias. Buenas tardes a ti por invitarme y fundamentalmente, y después pues a todas las personas que se puedan unir y puedan participar en un diálogo que no sea solamente una exposición unilateral, sino que también haya intercambio de preguntas y respuestas según se vaya desarrollando el tema. Una aclaración: no me gusta que me digan doctor. Me gusta que me digan maestro, o como tú dices muchas veces, maestro, o sencillamente el profesor Carlisle. Eso es lo que yo soy, un profesor, y esa ha sido mi vida. De manera que lo de doctor, eso es casuístico y no tiene importancia para mí. Qué bello. A la gente le gusta eso y poner su título y poner sus cosas, pero yo en ninguna publicación mía pongo ningún, porque no me gusta, no sé. Bueno, primero, ¿qué es la neuroeducación? Comencemos diciendo que es un nuevo modelo educativo. Es un modelo educativo, lo que se le ha llamado ya el modelo educativo del siglo XXI, porque justamente comenzó en la década del cerebro, en 1990, 2000, y entonces se fue larvando y se fue desarrollando en los primeros 10 años del año 2000, del año 20, del siglo 2021. Y entonces, pues ya se le cataloga así, incluso en algunas publicaciones internacionales. De manera que es el siglo, la neuroeducación es el estudio de la llevada de la educación llevada a través del cerebro, la formación educativa llevada a través del cerebro. Pero se aclara inmediatamente del cerebro total, porque se podría arguir, muchísima gente podría arguir, que sí, siempre se ha enseñado con el cerebro, porque con el cerebro que se aprende, etcétera, etcétera, y con ese que se enseña, etcétera, etcétera. Sí, pero
El problema ha sido históricamente y en la llamada el modelo educativo tradicional que se ha enseñado recargando el hemisferio izquierdo y dejando subutilizado el hemisferio derecho. Entonces, lo que plantea la neuroeducación es que se utilice el cerebro total, el cerebro completo, para tener mayor rendimiento y al mismo tiempo un mejor aprovechamiento de lo que se aprende. Y en ese sentido es que se habla de neuroeducación porque se basa en el sistema nervioso, de ahí lo de neuro, y educación es la educación basada en el cerebro. Pero hay que aclarar que es el cerebro como la masa encefálica, como la neocorteza. Y entonces también abarca lo que se llama el encéfalo, que ya abarca el cerebro límbico y abarca el cerebro reptil, que son otros dos capas del cerebro total, que es lo que se llama el encéfalo. Entonces, Usted, sobre eso se ha estado trabajando desde 1990. Se comenzó prácticamente, los primeros publicaciones se hicieron en el año 83 y de ahí en adelante se han ido publicando trabajos sobre la educación y la relación entre la educación y el cerebro. Y entonces la crítica fundamental que se ha hecho desde la neuroeducación es que históricamente ha habido un divorcio entre la enseñanza y el cerebro, entre la educación y el cerebro. Y entonces por eso la crítica ha sido que la mayoría de las, o la mayoría no, ninguna universidad del mundo en su facultad de educación incluye neurociencias, que son las ciencias del cerebro, las ciencias que estudian el cerebro. Entonces, se critica eso desde el 96, comenzó a criticarse eso, ya yo lo he dicho en otros trabajos y en otras ponencias, dos argentinos, dos neurólogos argentinos, médicos neurólogos y al mismo tiempo maestros, y entonces ellos escribieron un articulito en el periódico La Nación donde ellos planteaban justamente toda esta problemática y de ahí en adelante pues ellos mismos se han quedado pasmados con la gran dispersión de la teoría neuroeducativa. Entonces, en eso estamos, en tratando de que esto llegue a nuestro país, porque la verdad es que, como decía un profesor que muchos quizás de ustedes, si no lo conocieron personalmente, lo han oído mencionar, que fue el profesor Jesús de la Rosa. Él decía que aquí la ciencia llegaba siempre atrasada y siempre llegaba. Por ejemplo, es posible que dentro de 10 o 12 años aquí se esté hablando de neurociencia en las universidades y se esté hablando de neuroeducación y se esté hablando, pero ya en Argentina, en el cono sur, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay no, Perú, México, son países que ya están aplicando la neuroeducación como un modelo educativo que puede ser, si no acabar con lo que se llama el atraso educativo, por lo menos detener la hemorragia que existe en términos de descendencia perdón, sí, descendencia de ir resbalando hacia atrás con la formación educativa. Y eso es lo fundamental de lo que queremos plantear y discutir en el día de hoy. maestro, usted hablaba de el uso del cerebro total, que en nuestra escuela por tradición ha tendido, nuestro sistema educativo ha tendido a recargar una parte del hemisferio sobre otra. ¿Puede usted ampliar
un poco cómo puede la práctica educativa orientarse a no recargar uno solo de los hemisferios, a trabajar en conjunto y en función de qué usted hace este planteamiento. Sí, fíjate, si ustedes observan, las principales materias que se dan en las escuelas, fundamentalmente en el mismo nivel primario, en todos los niveles, pero básicamente a nivel primario y secundario, observen que las materias fundamentales a las que se le da mayor importancia, como es la lengua, que está en todos los cursos, en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, en todos los cursos están lengua española y matemáticas. Y están otras materias que siempre implican la lógica, que todo eso corresponde al hemisferio izquierdo. Por eso que hablamos de sobrecargado. Y entonces lo de la emoción, lo que significa la creatividad, toda esa parte ha sido descuidada. El deporte, todo eso ha sido descuidado y cada día se reduce más en nuestro currículum y se recarga mucho en la parte lógica y no se le pone atención a la parte creativa como el teatro, las artes, todas las artes, todo lo que implica la creatividad humana y el trabajo, el aspecto emocional del cerebro. Entonces, todo eso está en el hemisferio derecho y por lo tanto más desarrollado en el hemisferio derecho, más utilizado en el hemisferio derecho que en el hemisferio izquierdo, pero entonces no se utiliza, tradicionalmente no ha sido eso. Lengua española, matemáticas, otras cosas que no tienen que ver básicamente con lo que la función del hemisferio derecho. Y ese es el problema que tenemos y por eso la calidad de la educación es cada vez peor y por eso es que hablamos de la crisis mundial de la educación porque no es un problema local. Es importante aclarar eso. No es un problema local, es un problema mundial. Solo hay una decena de países, de los 200 países y pico que hay en el mundo, hay una decena de países que califican con el llamado programa PISA, que llegan a superarlo, que llegan a estar entre los primeros lugares. Los primeros 10 son países de Asia y uno, dos, tres países de Europa, pero después en todo Occidente está muy descuidada la educación, la calidad de la educación. Por ejemplo, en Europa fundamentalmente número uno Finlandia y después le siguen otros paisitos pequeños, todos países pequeños. Los países grandes, Alemania, a Francia, Inglaterra, Estados Unidos, todos esos países en términos de calidad educativa a nivel general es un puro fracaso. No, no existe. Entonces, la calidad educativa que exhibe, por ejemplo, Finlandia o que exhibe, por ejemplo, Singapur o que exhibe Japón, son gente que comienzan primero en la parte, lo que se llama la parte programática. Siempre se comienza a hablar y a enseñar y a alfabetizar a los 3, a los 4, a los 5 años. En Finlandia, por ejemplo, no admiten un estudiante para alfabetizar antes de los 7 años. Entonces aquí lo cogemos y lo enseñamos y lo hacemos como mejor nos parece. No obedecemos ciencia, no obedecemos nada, sino gustos, apreciaciones de gente que a veces tiene muy buena intención, pero no Necesidades es del lo más mercado a saludable. veces, maestro, también. Ah, Necesidades del mercado laboral. el problema, sí, sí, se van por ese lado y entonces, Sí, pero todo eso está en el hemisferio izquierdo. Todo eso de, por ok. ejemplo,
eso de la tecnología, de economía, de todo eso Es está cierto. porque todo eso implica lógica y todo eso está en el hemisferio izquierdo. Mm. Y, Bueno, y ese es el grave problema y por eso es que se habla hoy en día del cerebro total. Tómamelo en cuenta todo, porque el cerebro no son pedazos, el cerebro es un solo, es una masa, como vamos a hablar cuando hablemos del cerebro, es una masa, un amasijo de tejido nervioso que está igualmente distribuido por todas partes. Está tanto en el hemisferio derecho como en el hemisferio izquierdo, en el lóbulo frontal, en el lóbulo parietal, en el lóbulo occipital, está en el sistema límbico, está en el bulbo raquídeo, está en todas partes. Entonces, en todo el cerebro. ¿cómo es el cerebro, maestro? ¿Cómo es? Muy bueno. Porque es por lo, primero, es por lo que tú te ríes ahora. Es por lo Ujú, que tú te sientes contenta. Es ujú. por lo que tú a veces te sientes triste. Y el cerebro es el que controla todo. Sin el cerebro no somos. Nosotros somos, como dice una frase de alguien que publicó un libro que se llama nosotros somos lo que es nuestro cerebro. Es decir, no hay distinción en ese sentido. Mi personalidad, todo lo que yo puedo ser, eso me lo da mi cerebro. Mi cerebro es quien me da habilidades para yo hacer cosas. Mi cerebro es quien me pone, como te decía ahorita, contenta, te pone triste, te pone... El cerebro es el que decide todas esas cosas. Obviamente, hay un elemento externo que es el medio o ambiente en que está el individuo y todo eso influye también en la posición que adopta el cerebro dependiendo siempre. Pero el cerebro solamente existe y es importante esto. Aquí sí hay que aprender, repetir esto muy bien. El cerebro solo sirve para aprender. Eso es lo fundamental. Para aprender. Todo lo otro depende de ahí. Por ejemplo, el factor, la misión número uno del cerebro es mantenernos vivos, mantenernos en vitalidad, mantenernos como supervivir, sobrevivir. El cerebro quiere que nosotros sobrevivamos porque él también quiere sobrevivir. Entonces sucede que para eso, para defenderse, para evitar problemas, para hacer cosas que no le agradan, entonces el cerebro lo que hace es que aprende a evadir cosas que son problemáticas, aprende a evadir esto, y ese es el trabajo del cerebro. El cerebro solo está para aprender, pero aprender para qué, eso es la otra pregunta. Aprender para poder defenderse y poder vivir garantizarle la vida al individuo, al cuerpo. Y esa es la solución número uno en términos de lo que es el cerebro. ¿Qué es el cerebro? Eso, lo que nos garantiza la vida. ¿Qué es el cerebro? Podemos decir muchas cosas, y técnicas, vocabulario técnico, podemos decir, pero en realidad lo que vamos a ver es sencillamente que el cerebro, obviamente, uno complejísimo, tan complejo que el neurocientífico más actualizado que hay en el mundo actualmente, el doctor Stanislas Dehaene, francés, él sostiene en su libro El cerebro de la lectura, él sostiene que él mismo como científico, neurocientífico, no entiende, no sabe, no tiene idea de cuándo el ser humano, no sabe si el ser humano podrá llegar a entender lo que es el cerebro. Es decir, es algo tan complicado que no se puede decir.
absolutamente nada de manera justamente absoluta. Es decir, no puedes afirmar una cosa definitiva hasta que el cerebro no lo compruebe. Y esa es la realidad que estamos viviendo. Y justamente yo quise tomar este tema porque quisiera que la educación de nuestro país, porque puede, no tiene que ser país rico, no tiene que ser país grande, depende de las decisiones políticas, y eso es lo fundamental. Eso es lo fundamental. Decisiones políticas con buen entrenamiento, con buenas informaciones científicas, verídicas. Ese es el problema que tenemos nosotros aquí. Hay un pleito permanente con las posiciones teóricas y todo eso. Nada de eso lleva a ningún sitio. Si no nos dedicamos a ver lo fundamental que es eso, que el cerebro es el único dispositivo que tenemos para aprender. No se aprende con ninguna otra parte del cuerpo. Solo se aprende, el cuerpo lo que puede hacer es tomar reacciones a través del sistema nervioso parasimpático, pero no puede hacer absolutamente nada sin que dimane de lo que se llama el cerebro central, el sistema, el sistema nervioso central, que es el que domina tanto al llamado autónomo como al llamado periférico. Entonces, de ahí entonces el parasimpático. Pero bueno, lo importante es que debemos entender que sin conocer el cerebro, por eso decimos, en neuroeducación, ¿qué es lo que se plantea y qué es lo que se busca? Se busca que el maestro, que la maestra aprenda, entienda, tenga conciencia de lo que es el cerebro. ¿Qué es el cerebro? Son las tres preguntas que yo siempre me hago y que en lo que escribo y en lo que digo. ¿Qué es el cerebro? El maestro tiene que saber qué es el cerebro. Eso que tú me estás preguntando ahora. ¿Qué es el cerebro? Bueno, es un conjunto de 86.000 millones, y otros dicen 100.000 millones de neuronas. Y entonces esas neuronas están trabajando las 34 horas del día, porque como todo está aumentando, ya también no son 24, sino 34 horas del día. Entonces están trabajando permanentemente. Y las glías, que son sus ayudantes, las neuronas y las glías. Y entonces con eso es que aprendemos. Cuando esas funcionan, entonces estamos aprendiendo. Y es un proceso complejo, obviamente, hay que entenderlo, pero el maestro puede aprender eso sin ningún problema si se le enseña cuando se está formando como maestro. No después de viejo, no, porque el problema es que después de viejo se hace muy difícil y se endurecen las neuronas y se endurece, perdón, las neuronas no, básicamente la neuroplasticidad se va perdiendo, y al perderse la neuroplasticidad se va perdiendo la capacidad de uno adaptarse a cosas nuevas. Y por eso estamos aquí arrastrando a Jean Piaget y a Usubel y a una serie de gente que estuvieron muy bien en su época, pero ya hoy en día no. Ya hoy en día no podemos estar hablando que de aprendizaje significativo, por ejemplo. No hay aprendizaje significativo, porque todo aprendizaje es Es significativo. significativo. ¿Por qué significativo? Porque significativo quiere decir que cambia la conducta. Y si usted no cambió la conducta, usted no aprendió nada. Si usted no aprende, aunque lo repita de memoria, que eso es lo que se critica, que no se debe repetir de memoria, sino que se debe interpretar, etcétera. Todo eso está bien, pero no me ponga una redundancia. Aprendizaje, si todo aprendizaje es significativo, decir aprendizaje significativo es decir
ensayo significativo. Y estamos perdiendo nuestro tiempo con el vocabulario, con palabras y buscando palabritas nuevas. Y no, eso no es el problema. El problema no está ahí. El problema está en cambiar de conducta y cambiar de modelo, en hacer las cosas. Obviamente, lo que me dicen muchos profesores del sistema educativo, básicamente del sistema educativo público, y es que ellos tienen una secretaria de educación que le baja línea y que le dice qué es lo que deben enseñar, que el enfoque Claro, es comunicativo, social comunicativo, que el enfoque es... No estamos en problema de enfoque, estamos en problema de que hay que solucionar la crisis mundial de la educación. Y esa crisis no se arregla, no se puede enmendar si no se toman los modelos que ya se han usado en otros países que se sabe que han dado resultados. Esa es la única realidad. Entonces, eso es lo más que puedo decir. Por ejemplo, yo quería también hablar, si no hay ninguna intervención tuya o de alguna persona, de los principios ok. neuroeducativos. Eh, ¿Qué son los principios neuroeducativos? Aquí yo tengo, y lo tengo escrito acá, justamente lo voy a leer, 12 principios en los que se basa la neuroeducación. Pero eso, ¿de dónde vienen esos principios? Esos principios vienen de las neurociencias. Entonces, las neurociencias han hecho estos descubrimientos del 90 para acá, la mayoría de ellos, no todos, la mayoría de ellos del 90 para acá, 1990 para acá. Entonces, que se ha desarrollado lo que te dije al principio, que era la década del cerebro, que fue del 90 al 2000, y a partir de ahí continuó toda la avalancha de descubrimientos porque no se ha parado. Ese decenio que fue declarado por el Congreso de Estados Unidos y auspiciado por ellos y por la Unión Europea, eso no ha cesado y se sigue investigando y se sigue descubriendo cosas nuevas cada día, literalmente cada día. Y entonces, estos principios están basados en los descubrimientos de la neuroeducación, de las neurociencias. Primer principio: sin emoción, obviamente emoción positiva, no hay aprendizaje. Si no se tiene, si el niño, la niña en la escuela, el maestro, la maestra, no le dan, no le crean el ambiente positivo para que él aprenda, si no le llegan emociones positivas, si no se crea el ambiente adecuado, no va a haber aprendizaje. Podrá haber repetición, pero no aprendizaje. Segundo principio: solo se puede enseñar si no es a través de la alegría, que es parte de la emoción o es una emoción. Es decir, solo se aprende aquello que se ama, que nos interesa, que nos cautiva. Cuando una cosa nos interesa, nos cautiva, eso nosotros lo añadimos a nuestro conocimiento en el proceso del sueño REM, que es cuando se produce. Igualmente, tenemos el tercero: la maestra y el maestro tienen el compromiso de incentivar y promover las emociones positivas en el aula. Son un compromiso. El cuarto: la amenaza nunca debe aparecer en la conducta del educador. La amenaza crea temor y el temor bloquea el aprendizaje. Quinto, el acondicionamiento del aula ayuda a preservar el relajamiento del cerebro y evita el estrés malo, porque hay un estrés bueno.
que la gente a veces no hace esa distinción. Mucha gente. El sexto, el sueño es esencial porque consolida la memoria y el aprendizaje. Hasta que usted no duerme, no aprende, no fija lo aprendido durante el día. Beber agua, algo tan sencillo y tan cotidiano. Beber agua es un requisito fundamental para hidratar el cerebro y garantizar el aprendizaje. 8. Los niños a temprana edad aprenden más al aire libre que en las aulas. Ellos necesitan libertad de movimiento y el aula coarta esa actividad esencial a su edad. El mejor ejemplo es el modelo PESTA que se usa en Ecuador y del cual podemos hablar en otra ocasión, que se ha estado ensayando desde los años 90, justamente, o antes. 9. La actividad física continua es necesaria porque garantiza la salud cerebral, propicia el desarrollo muscular y acelera la sinaptogénesis, es decir, la creación de nuevas neuronas. 10. Para el buen funcionamiento del cerebro se exige una administración de glucosa estable, porque el cerebro no tiene reserva de azúcar, nunca tiene azúcar de más. El cerebro usa todo el azúcar que le llega. Y si le llega en sobreabundancia, que es entonces lo que crea problemas como la diabetes y todo eso, entonces, y la gordura, que es una enfermedad igual que cualquier otra, me perdonan los gordos, pero esa es la realidad. Digo, o los que están en sobrepeso, no solamente gordos, hay que hablar de sobrepeso. Y entonces hay que estar suministrando glucosa, azúcar. Obsérvese que todos los niños les gustan los caramelos y les gusta el azúcar, todo lo que es dulce les gusta. ¿Por qué? Porque es que lo necesitan para gastar energía, porque esa es la energía del cerebro. Entonces, si el cerebro no recibe la suficiente glucosa al día y la suficiente agua y el suficiente oxígeno a través de los mismos alimentos y de otros componentes, como la misma agua, por ejemplo, pues tiene problemas la persona de que se trate, cual que sea. 11. La alimentación equilibrada suministra la energía potencial del cerebro. Aquí vienen los alimentos. Básicamente alimentos nutritivos y equilibrados. Por eso en las escuelas, en los países más o menos organizados y en las escuelas que dan alimentos, tienen sus dietistas y tienen las personas encargadas de ir vigilando todo esto de la dieta que se le da cada día al alumno en la escuela. Y finalmente, el número 12, el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje es el alumno, no la maestra. De manera que eso hay que tenerlo. Son 12 principios. Hay otros autores que tienen otros principios, pero estos 12 principios hay que tenerlos claros porque proceden de la neurociencia. Muchas preguntas, maestros, en nuestra caja de comentarios de la transmisión en Facebook. Somos 54 conectados. Gracias por estar aquí, a todas, a todos. Enegildo, dice Persilia Silstra, mi profe querido, qué alegría verlo. Enegildo Reyes, ¿cómo funciona el cerebro en la creatividad humana? Exactamente igual que como funciona con todo lo otro. Es decir, a través
es un proceso. Bueno, ahora me van a A, forzar. po- Esta pregunta me fuerza, a pero no me ponerse forza, me fuerza fuerza. a yo responder la pregunta de cómo funciona el cerebro. El cerebro funciona a través de un mecanismo relativamente sencillo, pero al mismo tiempo fundamentalmente complicado. ¿Por qué? Porque el cerebro está compuesto, como ya dije, de neuronas y de glías, que son otras neuronas más pequeñas. Son varios tipos de esas neuronas que tienen el trabajo de ayudar a las neuronas a hacer su trabajo. ¿Y cuál es el trabajo de las neuronas? ¿Cómo trabaja la neurona en el hemisferio derecho, en la creatividad, o en el hemisferio izquierdo, en el razonamiento, en la lógica, en todo lo que implica el aprendizaje lógico? Entonces, ¿cómo funciona el cerebro? Les leo dos párrafos. Las neuronas, trabajan neuronas y glías, ya dije. Las neuronas son un tipo de células altamente especializadas y desempeñan las funciones de recibir, atiendan bien, recibir, procesar y transmitir informaciones que le llegan del medio o ambiente o que se crea en el mismo cerebro, en el pensamiento. Entonces, a través, todo eso lo transmite, la información la transmite a través de diferentes circuitos y sistemas constituidos por redes neuronales. Existe una serie, por ejemplo, para yo manejar, perdón, para yo manejar un vehículo, tengo una red neuronal que me ya automáticamente, porque entonces todo eso tiene la ventaja de que las acciones se automatizan. ¿Qué quiere decir eso? Que las neuronas se desprenden de ese trabajo porque ya no hay que tener conciencia de él y se hace inconscientemente. Entonces, ese proceso de las neuronas se forman redes para ello, lo que he dicho, redes neuronales. Esas transmisiones se dan a través de la sinapsis. ¿Y qué es la sinapsis? Es un espacio nanométrico, es decir, muy sumamente pequeño, extremadamente pequeño, que está entre una neurona y otra. Las neuronas aparentemente están pegadas, pero no es así. Están despegadas una de otra. Llevada al microscopio electrónico se puede ver perfectamente que están distanciadas. Mínimamente, pero están distanciadas. No están totalmente unidas una a otra. Entonces, ¿qué sucede? Que en el proceso de la transmisión que se hace a través de los neurotransmisores, el glutamato, la misma, lo mismo, eh, como diría yo, las sustancias que sirven para transmitir informaciones, se llaman neurotransmisores, pero estoy tratando de recordar la como que adrenalina, todas esas sustancias que son los neurotransmisores, sucede que llevan informaciones de una neurona a otra y en cadena, pero eso se hace en requete milímetros de segundos, milímetros de segundos. Es una rapidísimo, a una velocidad que nosotros no podemos comprender absolutamente nunca. Ni siquiera los neurocientíficos han podido entender
la velocidad a la que se transmiten las informaciones dentro del cuerpo, fundamentalmente a nivel del cerebro, porque las transmisiones son tan rápidas que uno cree que se hacen en forma simultánea. Y así es como se dan realmente. Uno cree que están porque no hay espacio entre uno y otro, espacio temporal entre uno y otro, que sea perceptible. Entonces, repito, las glías, eso es en el aspecto de las neuronas. Ahora, ¿cuál es el trabajo de las glías? Las glías, en cambio, sirven de soporte a las neuronas. ¿Y qué es lo que hacen? Regulan el ambiente interno del cerebro y facilitan el proceso de comunicación neuronal. Facilitan que las neuronas trabajen. Por eso es que digo que son ayudantes. Un carpintero o un albañil, si no tiene un ayudante que le pase la mezcla o que le haga la mezcla, no puede pegar el bloque. Entonces, en ese sentido, tiene que estar con un ayudante. Eso es lo que hace lo que hacen las glías. Incluso tienen la misión nefasta de ser sepultureros, porque son los que desechan del cuerpo todas las neuronas que se mueren, que cada día se mueren, en todo momento se están muriendo neuronas, desaparecen neuronas, y eso es lo que se llama la apoptosis, y la otra que es la que mencioné ahorita, la neurogénesis, que es la creación de nuevas neuronas. Entonces, repito, para responder la pregunta y concluir la pregunta que se me hacía de cómo Funciona el cerebro en la maneja la creatividad. emoción, cómo se produce la emoción en el cerebro, se Mm, produce de la misma buenísimo. manera a través de transmisiones de células, y estas se agrupan en lo que se llaman redes neuronales, y entonces todas ellas juntas forman lo que se llama la masa cerebral. Wow. Maestro, se siguen comentando, Nashley, gracias, Marilexis, Brendi, dice, ¿cómo puedo ayudar a una persona a aprender? Y dice, eso lo pregunta Brandy Espinal. Y Nashley Hernández pregunta, ¿cuál es la mejor manera de uno aprender? Pero aquí viene otra muy interesante del maestro Manuel Rodríguez, desde Mao, profesor de la UAS. Dice, ¿será cierto que las mujeres tienen el cerebro más pequeño y liviano que el de los hombres? Sí y no. Pero bueno, comenzamos por la última. Ok, sí. Comenzamos por la última. Sí, sí, en el cerebro de las mujeres es más pequeño, es decir, pesa menos. El cerebro del hombre pesa aproximadamente kilo y medio, 1,5 kilos de lo que se llama peso. Y el de la mujer tiene más o menos cerca de un tercio, de un cuarto menos. Es decir, pesa mucho menos que el de los hombres. Es cierto eso. Y eso está comprobado científicamente. Lo que no es cierto es que el hombre es más inteligente que la mujer. Y lo que no es cierto es que el hombre sabe más que la mujer. Eso es muy relativo, depende de la formación que tenga y depende de la inteligencia con que nazca, porque la inteligencia no se compra, la inteligencia se nace con ella, no se hace, se nace con ella. Entonces, hay gente que no han estudiado nada, que nunca han ido a la escuela y resuelven problemas porque es la inteligencia. Se llama inteligente aquella persona que es capaz de resolver problemas. Entonces, de afrontar la realidad y resolver y buscar una salida. Y entonces las mujeres tienen mucho más habilidad que nosotros para muchísimas cosas. Hay otras en que no, pero son menos en las que no. Aunque son las más pesadas,
pero son menos las que el hombre tiene eso. Pero regularmente, y lo que sí se sabe es que, por ejemplo, y ahí viene el problema de lo que la gente del vulgo llama el lenguaje, que lo confunde con la lengua, y es que la mujer tiene sí efectivamente el lenguaje, la capacidad cerebral llamada lenguaje, lo tiene distribuido en ambos hemisferios. Es decir, una parte en el hemisferio izquierdo, la mayor parte, y otra parte en el hemisferio derecho. Mientras que el hombre lo tiene solo en el hemisferio izquierdo, no en el hemisferio derecho, nada. Entonces, en ese sentido, por eso Zeus dice que por eso es que las mujeres hablan más que los hombres y que cuando un hombre dice 10 palabras, la mujer ha dicho 50 o 100, etcétera. Y la gente relaja con todo eso, pero tiene Tiene una base un científica. sustrato científico, correctamente. Maestro, pregunta el maestro Juan Guerra desde Santiago, profesor de la Pero hay UAS otras también. preguntas que quedaron Ah, pendientes. que cómo se aprende, que cómo hay mis queridas Nashley y Brandy preguntaron cuál es la mejor manera de uno aprender y cómo puedo ayudar a una persona a aprender. Sí. Bueno, pues yo voy a decir ahora justamente la frase que ya la he incluido en uno de mis libros, una frase que oí de un obrero de Villajuana, que Ay, no sí. sé cómo estaban hablando ahí ellos del cerebro, y entonces uno le dijo al otro del cerebro que aprende así, que aprende así, y dice, y salta ese obrero y dice, el cerebro aprende como quiera, bien o mal, pero aprende. Porque es lo que dije ya, es que el cerebro solo sirve para aprender. Esa es su función esencial, por eso es que existe. Después todo lo otro se carga sobre el aprendizaje que hace el cerebro. Todo lo que hace el cerebro lo hace con el aprendizaje. Entonces, ¿cómo se aprende? ¿Cómo se aprende? Bueno, se aprende de diferentes maneras. Se aprende viendo hacer las cosas. Eso se llama la mimesis o la imitación. Y de ahí entonces ahora se entiende lo que se llaman las neuronas espejo, que están en la zona motora del lóbulo frontal fundamentalmente, pero no solo ahí, está repartida en varias partes del cerebro. Pero las neuronas espejo son las neuronas que nos inducen a imitar. Nosotros imitamos a otra persona o a quien sea, y lo hacemos porque hay unas neuronas que de eso es que se encargan, de hacer imitación. Y entonces se le llaman neuronas espejo, porque es como si se vieran a ellas mismas. Y entonces, por ejemplo, tú ves a alguien haciendo una cosa y tú comienzas a hacer lo mismo. Yo, por ejemplo, he visto muchos videos en internet, por ejemplo, que hay alguien que va caminando y entonces comienza a mirar para arriba. Ay, ay, y todo el mundo comienza seguido a mirar para Sí. arriba. Todo el mundo levanta la cabeza y comienza a mirar a ver qué es lo que está viendo. Y él señala y dice, mira, va para abajo. Y la gente dice, ¿y a dónde? ¿Y a dónde? Y sí lo siguen a él. Una imitación permanente. Y eso es la mimesis, de manera que se aprende a través de ella. Pero también se aprende, obviamente, en la escuela, oyendo hablar, oyendo decir, leyendo. Hay múltiples maneras de aprender. Obviamente, todo esto requiere, repito, los 12 principios de la neuroeducación. Requiere sosiego, tranquilidad, limpieza. Por ejemplo, en el caso de las aulas, requiere, les voy a leer todo lo importante, lo tengo aquí anotado. Por ejemplo, un momentito, por favor, porque lo tengo anotado acá y
Correcto. Miren, para el que hizo o la que hizo esa pregunta, ¿cómo se aprende? A través de la sorpresa, a través de la motivación, a través del deporte. Hay que hacer ejercicio todos los días, hay que moverse. Si usted está tullido, muévase como sea, pero muévase. Relájese, mueva los brazos, estírese, etcétera. La novedad, es decir, por ejemplo, ¿qué es importante? Yo invito a los profesores que quizás estén oyendo esto, que un día vayan a la escuela y le digan a los alumnos, sean pequeños o sean grandes, sean de primaria o sean de universidad, bueno, hoy vamos a dar la clase. Todo el mundo está mirando para acá. Ahora yo voy a dar la clase, pero yo quiero que todos ustedes se coloquen, volteen sus sillas y se sienten dándome a mí la espalda. Y yo sigo hablando y ustedes siguen oyendo. Entonces, ellos van a poner atención porque eso es una novedad para ellos y o cambiar el aula, cambiar la forma de distribuir las butacas. Hay múltiples formas de enseñar y de hacer que otro aprenda, buscando siempre la creatividad del maestro. El maestro tiene que tener creatividad, tiene que tener afinidad, tiene que tener mucha paciencia, mucha paciencia porque el modelo tradicional es de que este mira muchacho atiende. No, el muchacho no va a atender porque usted le diga que atienda. Puede que en ese momento que usted le diga que atienda lo mire, pero al momento, si hay otra cosa que le llama más la atención, se va a ir para allá y va a dejar abandonar esto. Entonces, hay muchos factores que intervienen en esto del aprendizaje que, por ejemplo, la experiencia es parte del aprendizaje, el involucramiento, como tú, por ejemplo, dando una clase, hace que aprendan, agrupando los niños o las personas para que ellos trabajen por grupos y conversen y traten de ver qué encontraron de nuevo y se pongan de acuerdo o en desacuerdo. Todo eso es parte de la educación, de la neuroeducación, que está estableciéndose, como te dije y les dije, en otros países, porque ven que son formas que permiten que el maestro llegue al alumno. Si el maestro no llega al alumno, si la maestra no llega al alumno, y encima de eso lleva una posición siempre drástica de amenazar, por eso dije la amenaza hay que sacarla de la escuela totalmente. No puede haber amenaza porque es que eso bloquea. Aunque el alumno se sepa la cosa, no te la puede decir porque se bloquea. Que es como algo que le tapa y no, esto no puede pasar en este momento. Entonces, eso es fundamental para el aprendizaje. Beber agua, repito eso. Hay tres sustancias fundamentales que el cerebro requiere diariamente, que son agua, oxígeno y azúcar. Son tres elementos que el cerebro demanda todos los días y que el cerebro requiere. Eso para la parte interna del cerebro. Ahora en el medio o ambiente en que estemos, el silencio es fundamental, la limpieza es fundamental, el cambio los aparatos, las cosas que haya en el colegio o en el aula, perdón, es lo que quiero decir. Todo eso se debe ir cambiando de manera alternativa, de manera cíclica, de tal manera que el alumno vea que no es algo estático, que no es un patrón establecido, que no es algo
que siempre es lo mismo. A la gente no le gusta que siempre le repitan lo mismo y le hagan lo mismo. Y entonces, en ese sentido es que cómo aprender, cómo yo enseño, enseña de esa manera. Y para ello, o bueno, ¿cómo tú puedes enseñar? Yo no te lo puedo decir en una conferencia de una hora o de tantos minutos. Eso se hace en el proceso educativo. ¿Cómo tú lo puedes hacer muy bien? Estudia neuroeducación. ¿Cómo tú lo puedes hacer muy bien? Estudiando el cerebro, viendo lo que es el cerebro, cómo funciona para que tú puedas tratar. Porque es que nosotros, fíjate, y te hablo a ti ahora, pero le estoy hablando a todos al mismo tiempo, Exacto. que hay un problema con el cerebro, que la gente lo ve como algo que es como algo inerte, como algo que está ahí guardado. No, el cerebro está activo permanentemente y no podemos nosotros ver el cerebro como algo o estar nosotros enseñando con algo rutinario. La rutina lleva al cansancio y el cansancio lleva al aburrimiento y el aburrimiento obstaculiza el aprendizaje. De manera que es muy, muy importante todo esto. Pero repito, esto no se hace en 2 días, ni en una hora, ni en 2 horas. Esto se hace estudiando. ¿Cómo se hace? Teóricamente yo te digo a ti 3 cosas acá, pero eso no resuelve el problema. El problema está en el sistema en que tú estás y en segundo lugar, en la disposición que tú tengas y que tú encuentres en el ambiente en que está. Si está en un ambiente proclive al escándalo, a al aburrimiento, a todo esto que es negativo, pues, y encima de eso, pues, si llega un maestro con amenazas en el curso y si hay problemas de funcionamiento en la escuela, todo eso influye en el aprendizaje. Entonces, es muy difícil decir una palabrita o dos, sino que esto requiere estudio al paso, Muchos factores. decente y con tiempo, con mucho tiempo. Juan Guerra, en un currículum dominado por la neuroeducación, ¿se abolirían los demás enfoques que la ciencia de la educación ha experimentado? ¿Y qué tipo de avances? Perdón. Repíteme porque no escuché una En, palabra ahí. en un currículum dominado por la neuroeducación, ¿se abolirían los demás enfoques que la ciencia de la educación ha experimentado? ¿Y qué tipo de avances se garantizarían? No, no se anula nada. Simplemente se adoptan nuevas posiciones que incluyen lo existente que es positivo para la neuroeducación. Es decir, hay una gran cantidad de aportes de la educación tradicional que son parte, que no es que van a ser parte, no, que son parte de la neuroeducación y que se incluyen dentro de ella constantemente, permanentemente, de manera que no es un problema de quítate tú para ponerme yo, es Hay un que problema incluirla dentro. es un problema de insertarse en un medio en el cual tú vas desechando lo tradicional y lo que no ha funcionado y, por ejemplo, hay una gran cantidad de actividades educativas que no han dado resultados porque seguimos con la misma crisis educativa. Entonces, ¿qué es lo que procede? Lo que procede es buscar nuevos horizontes, nuevas formas, anulando las anteriores, no, trayendo las anteriores a este sistema, a este nuevo sistema, aquellas funciones que existían, aquellas, como yo diría, elementos que existían en el modelo anterior y que pueden funcionar aquí y se adaptan a este sistema, entonces se toma en cuenta, porque la neuroeducación no es todóloga,
La Claro. neuroeducación es un enfoque, una forma de ver la enseñanza, el aprendizaje como algo que está sustancialmente sostenido en el cerebro humano y por lo tanto hay que conocerlo, hay que ver cómo funciona. Para conocerlo hay que saber qué es, hay que saber cómo funciona y hay que saber cómo aprende. Y ya dije cómo aprende. ¿Cómo aprende el cerebro? A través de del funcionamiento de la transmisión de informaciones a través de las neuronas y a través de las glías, que son las ayudantes de las neuronas. Esa es la forma de aprender el cerebro. Excelente. Maestro, la maestra Rita Santana le envía desde San Francisco. Dice que en nuestro país por lo general se fomenta el uso de la parte derecha del cerebro en actividades extracurriculares y en centros educativos específicos. Muchas veces se hacen con fines económicos profundos y no por conciencia educativa ni por la necesidad de formación integral. Es más necesario que las actividades lúdicas recreativas formen parte de las actividades cotidianas en el proceso educativo. Cada docente puede y debe aplicarlas en su manera para propiciar el funcionamiento del cerebro completo. Gracias, Rita, por tu comentario. Y hay una pregunta, maestro, que le dice una joven que dice que si es cierto que cuál es más inteligente, el hombre o la mujer. El maestro respondió y dijo Ya que lo depende respondí. de muchos factores, entre Sí. ellos el factor genético y entre otras también el acceso a la educación y demás. Víctor Trejo desde Filadelfia, gracias Víctor por estar con nosotros. Dice Víctor que si es verdad, que si es cierto, que los asiáticos utilizan el émbolo derecho, izquierdo al leer. Ah, aquí dice, ¿es cierto que los chinos leen con el hemisferio derecho? Leen, Si es verdad leen. que si leen con el hemisferio derecho los chinos. No, leen con el cerebro. Ok. Los Sí, la, chinos, los asiáticos, los chinos, los rusos, los alemanes, los dominicanos, los haitianos, todos leemos con el cerebro. con el cerebro, Pero gracias. básicamente, porque sí hay que reconocer eso, básicamente la capacidad de leer, es decir, que es parte de lo que se llama la lengua, la lectura y la escrilectura, como yo le llamo o en mis libros, la escrilectura es algo que está totalmente en el hemisferio izquierdo. Y entonces, y funciona en todo el mundo. Es igual, exactamente. A ver si le encuentro algo que tengo anotado sobre esto. Un momentito. Dame un chancecito para ver Usted si. está ahí, le voy a dar el saludo que le envía el maestro Bartolo García Molina. Dice, solo entré a Ujú. saludar y a expresar mi cariño al maestro de maestros, Carlisle González, mi mentor junto con Benavides, otro grande entre los Fue, grandes. fue mi alumno en los años 70 y me sigue queriendo como el primer día. Y yo lo sigo queriendo también porque fue un buen alumno y un buen profesor. Lo único que lamento es que se jubiló primero que yo. Pero bueno, eso es la La vida, parte de su vida. No, y son decisiones que uno son toma. decisiones. Sí. Pero sí, a Bartolo lo aprecio porque es uno de los pocos alumnos de los que he tenido que ha seguido, por lo menos, interesado en investigar, Sí, en trabajar, en así es. aportar. La mayoría se margina y no hace Sí, el trabajo que uno espera que haga. Benavides y yo, el profesor Benavides y yo, conversamos mucho sobre eso y hablamos mucho de que nosotros queríamos dejar relevos y lamentablemente no pudimos dejar relevos más que unos cuantos. Por ejemplo, hay sí, una lingüista dominicana, obviamente, que fue alumna mía
y que sí siguió la carrera de lingüística y obviamente se fue del país porque aquí no van a aprender lingüística. Eso es Sí, un problema serio. Entonces, sí, es decir, a nivel científico no pueden aprender porque está muy limitado, muy limitado. claro. Los centros donde se trabaja esto, muy limitado totalmente. Entonces, sucede que esta niña se fue a Canadá y allí entonces hizo su vida y ahora es actualmente profesora de allá de la Universidad de Ottawa y ¿Cómo se no, llama? la de Ottawa no, la otra, no me acuerdo ahora el nombre. Y fue una excelente alumna mía. Hubo otro que también fue alumno mío primero y después alumno de Chomsky. Imagínate tú el salto que dio. Ni tanto, maestro, ni tanto. Y yo me siento feliz porque eso es lo único que uno saca como maestro. Ese es otro problema, que el maestro no debe siempre aspirar de que a ser rico. Eso es verdad. No, Maestro, no. preguntan si la neuroeducación garantiza un mejor aprendizaje. ¿Por qué los gobiernos optan por el mismo modelo de enseñanza si no tienen gran resultado? ¿Por qué los? Los gobiernos no optan por este tipo por implementar la neurociencia. Dice Dorca Ogando, mi padre intelectual, mi amado Carlicio. Eh, Sí, también, eh, también fue alumna mía. vi- Mira, ¿por qué los gobiernos no lo hacen? Eso es multi complicado. Oye bien, complicado porque uno no puede decir que es por una cosa ni por la otra, sino por muchas cosas juntas. Un problema es la ignorancia. Ese es el problema número uno, así es. que la ignorancia de que se ignora todo esto. Y si usted no puede adoptar y enseñar lo que usted no conoce. Por eso es que hablamos de la necesidad de que se conozca el cerebro. Porque es que usted está, el maestro, la maestra, desde primaria hasta la universidad, está interviniendo en el cerebro del alumno. Y entonces usted tiene que saber qué es lo que está interviniendo para que no lo haga mal, para que no lo tuerza, para que no cree lo que se llama animadversión en el estudiante. El estudiante tiene que estar siendo positivo todo el tiempo y hay que crearle ambiente positivo todo el tiempo. Entonces, los que tienen la posibilidad de hacer eso son los políticos, porque son los que manejan el dinero del Estado. Ellos son los responsables número uno. Y los número dos son los profesores, pero que al mismo tiempo dependen de ese gobierno, porque ese es el problema. Es un problema muy complicado, muy complicado. Primero, el gobierno no tiene ni idea de nada de esto, ni tiene por qué tenerla, a menos que tuviera asesores educativos que lo orientaran para eso. Y entonces quizás así podría, pero además y requiere inversión, pero no inversión como lo del 4%, para hacer escuelas de 20 millones con 2 millones y 18 robados. Entonces, así no se puede. Entonces, Con esa visión no se puede. es fundamentalmente para ese 4%, fundamentalmente, eso que lo haga obras públicas y esa cosa con el dinero del pueblo y haga todas esas edificaciones. Claro. Pero ese dinero del 4% era para formar educadores. Ahora, ¿qué problema tenemos? Tenemos un problema muy difícil. Y es que aquí tenemos una gran cantidad de profesores que se han enganchado a profesores, que no tienen vocación de profesores y se han enquistado en lo que se llama la ADP. Y esa ADP es una rémora para el gobierno. Absolutamente, porque solamente piensan en ellos y solamente piensan ahí. Por eso te digo que el maestro no puede pensar solo en dinero. Sí, el dinero es importante, necesitamos dinero,
pero no solo dinero. En la huelga, en la universidad, que duré 41 años como profesor activo, ininterrumpidos, nunca cogí vacaciones, digo, vacaciones fuera de la clase, no faltaba cada semestre con mis clases, con la excepción de un año que fui enviado a Jamaica a otra universidad para dar clases allá durante ese año y volver aquí. Es decir, que di clase, no di clase aquí, pero la di allá en Jamaica a nombre de la universidad. Entonces, lo que te decía, el problema de aquí fundamentalmente es ese. Los políticos no tienen la orientación de vida, se cogen como asesores a cualquier persona, político o no político, a cualquier persona, y entonces encima de eso forman lo que se llaman grupos o currículos, por ejemplo, ahora con el llamado currículo educativo funcional. Eso está fuera de foco ya para la ciencia de hoy. Eso estuvo bien para los años 80, lo que pasa es que aquí llegó tarde. Cuando ya en otro sitio estaba pasando, en México ya estaba pasando eso, y en Argentina estaba pasando eso. Entonces es cuando viene aquí, llega al país. Y entonces aquí en los 90 lo vieron como algo novedoso, el enfoque, no, en Perú, en Argentina, en esos países ya ese modelo estaba agotado. Y cuando se agota en otro sitio, entonces es cuando llega aquí. Yo lo vi eso con el estructuralismo. Cuando yo comencé a estudiar estructuralismo en el 1968, 69, ya en otros países hacía tiempo que habían dejado y estaban en el generativismo. Mientras nosotros estábamos en el estructuralismo, comenzando el estructuralismo, ellos estaban en el generativismo. Y ese era el problema, porque no es fácil, no es fácil responder esa pregunta. Realmente es sumamente complicada y tendría yo que sentarme a escribir un libro sobre eso. Únicamente sobre eso. Dice maestro, continúan los saludos. Atilano dice, llegué tarde, pero llegué. Usted es un... Es mejor tarde que nunca. dice, dice Ginette Avelino, es cierto, el pago de la carrera le ha llenado los ojos y se han enganchado de todas las profesiones sin vocación, y así mismo lo declaran hasta los mismos estudiantes, hasta ante los mismos estudiantes. Bien, maestro, me gustaría que usted recojamos gracias a todo lo que han comentado y lo que han preguntado. Se me han perdido las preguntas aquí mismo. Ahora, pero vamos a recoger, maestro, y darle ya un último, pues últimos tips a los profesores. El maestro ha hablado aquí de los 12 principios de la neuroeducación, que es importantísimo por lo menos para uno empezar a tener en cuenta estos principios a la hora de nosotros enseñar. Maestro, pero 2, 3 pinceladas al maestro, a la maestra que nos está viendo, a los estudiantes que nos están viendo, para que empecemos a trabajar desde un enfoque desde Bueno, la para ir neuroeducación. resumiendo, Exacto, correcto, para resumir, para resumir. eh, parte de lo que hemos dicho, porque bueno, hemos dicho muchas cosas Sí. y vamos a ver, y se quedaron otras sin tocar. Por ejemplo, la neuroeducación, ya dije que se ha nutrido de las neurociencias. Ahora, Okay. ¿qué son las neurociencias? Son un manojo de ciencias que se han dedicado a investigar el cerebro. Entonces, ¿de qué tratan las neurociencias? Tratan de todo lo que es el cerebro. Atiéndame a este chin. De todo lo que es el cerebro. De todo lo que hace el cerebro. Y por las patologías, es decir, cuando se enferman los cerebros, de todo lo que deja de hacer el cerebro. De eso se ocupa. Y por eso está la neurolingüística, que se ocupa de todo lo que deja de hacer el cerebro. Está la psicolingüística, que se ocupa de todo lo que hace el cerebro. Y está la neurociencia en sentido general, que nos habla de lo que es el cerebro. Entonces, fíjense, para concluir, vamos a lo que yo tengo aquí como
como conclusiones. Vamos a leer las conclusiones y con eso terminamos. Maestro, me hacen aquí una salvedad. Dice Angélica Sánchez, la segunda parte, el signo de exclamación. No, no, exactamente, podría esto seguirse porque es que esto es inacabable. Así mismo es. Y La, despierta mucho interés. los mismos creadores de la neuroeducación, que son los dos argentinos que le digo, están espantados por el crecimiento de la neuroeducación en el mundo entero, en todos los espacios, es decir, en las universidades asiáticas, europeas, norteamericanas, etcétera, aquí occidentales, en todas partes. Entonces, incluso se han creado en la misma Universidad de Harvard, se ha creado el Instituto del Cerebro, que solamente para estudiar el cerebro lo llama MB, Mente, Cerebro y Educación, MBE. Ok, conclusiones. Okay. Las neurociencias describen y explican la estructura y el funcionamiento del sistema nervioso. Eso es una primera conclusión. Segundo, la neuroeducación es un modelo educativo basado en el conocimiento del cerebro. Es el enfoque idóneo para que maestras y maestros conozcan y manejen aspectos mentales para su enseñanza, como qué es el cerebro, cómo funciona y cómo aprende. Tercero, el funcionamiento del cerebro consiste en la transmisión de información entre las neuronas. Esa transmisión se realiza mediante un procedimiento muy complejo denominado proceso sináptico, que es el paso de una neurona a otra. Se llama sinapsis, ese espacio. Entonces se llama proceso sináptico cuando se pasa información de un lado a otro, de una neurona a otra. Cuatro, se aprende con el cerebro, bien o mal, pero únicamente con el cerebro. El cerebro es el único dispositivo natural para el aprendizaje. Siguiente, el aprendizaje se produce únicamente cuando se cumple el proceso sináptico que dirige la información al hipocampo, donde reside la memoria a corto plazo, y después el sueño la lleva a largo plazo. El sueño REM específicamente. Justamente del sueño. El sueño es fundamental para aprender. Se aprende cuando en el sueño REM, que es la expresión de Rapid Eye Movement, la información retenida en la memoria a corto plazo que se consolida y pasa a la memoria a largo plazo cuando se está en el sueño REM. ¿Cuál es el sueño REM? Cuando uno mueve los ojos. Hay un espacio de tiempo durante el sueño en que uno mueve mucho los ojos. Ese sueño es el sueño profundo y es el sueño en el que se consolida la memoria. Y el aprendizaje, por tanto, porque sin aprendizaje no hay memoria y sin memoria no hay aprendizaje. 8. Neurocientíficos y educadores han apostado a la educación basada en el cerebro total como única forma por ahora para detener y posiblemente solucionar la crisis mundial de la educación. Y por último, todo educador de primaria o de universidad debe saber poder explicar qué es el cerebro, cómo funciona y cómo aprende. ¿Qué es el cerebro? ¿Cómo funciona? ¿Cómo aprende? Es pues un compromiso Ya de todos dijimos nosotros. algo, según sigamos, si es que se sigue. Sí, vamos a seguir en una segunda parte. Seguir abundando ya en otros aspectos que no sean estos. Perfecto, entonces queda pendiente una segunda parte. A todos ustedes, muchísimas gracias por permanecer ahí. Se han quedado conectados. Una última cosa, ¿sí? Claro, maestro. Sí, decir, algo importante que quiero informarte a ti y contigo, pues a todos los que están escuchando.
tú me has motivado para yo escribir algo acerca voy a preparar ese material para después si hay que darlo como conferencia o Perfecto. como sobre el, lo negativo que es para la educación la aplicación de la inteligencia artificial. ¿Cómo afecta la inteligencia Uf, artificial? El título es ese, ¿cómo afecta la inteligencia artificial a la educación? maestro, primero tenemos que hacer un diálogo de eso y después te lo escribo. Ah, bueno, correcto, Bueno, correctamente. ya ustedes saben, ahí está el maestro, qué bueno. ¿Cómo afecta la inteligencia artificial a la educación? Será la próxima conferencia del maestro, el próximo diálogo académico entre el maestro y nosotros. Señores, gracias por permanecer. Pareciera que el tiempo no existe cuando estamos conversando con el maestro Carlisle, porque quisiéramos quedar. Yo tengo aquí un cuadernito repleto de notas mientras él estaba hablando ahí, pues ahí nosotros tomando apunta. A todos ustedes, muchísimas gracias. Nos Sí, pasamos del tiempo. dice Angélica, un tema muy difícil, dice Aracelis. Necesitamos esta información, esperamos este diálogo. Muchísimas gracias a todos ustedes, maestro Carlisle. No hay palabras para agradecerle que usted nos Sí. haya entregado. Pero la próxima, si se Ajá, puede, sería bueno utilizar diapositivas porque hay cosas que perfecto. explicar, Sí se gráficos puede. que explicar. Sí se puede, maestro. Yo Ok, se lo voy pasando. ok. Perfecto. A todos ustedes Yo- será hasta un próximo diálogo académico. Por un lado, maestro, muchísimas gracias por todo lo que nos ha regalado en la tarde de hoy. Gracias a ustedes por escucharme. Bye.